La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz, un programa, como ustedes saben, comprometido siempre con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a debates sociales, jurídicos y políticos sobre la construcción de paz. Hoy, con un tema muy especial a propósito de la primera audiencia de la Comisión de la Verdad, con dos invitados pues, que nos van a ayudar a profundizar sobre el análisis de lo que pasó ahí en esa audiencia, identificando pues, retos, pero también oportunidades de la comisión y del esclarecimiento, sobre todo en un momento tan importante como el que atraviesa Colombia. Nos acompaña Sofía Cabarca. Sofía es abogada, antropóloga con maestría en ciencias. Actualmente es analista de la Comisión de la Verdad en el equipo de contribución para la no repetición. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Bien, Valentina, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Juan Pablo Vera. Juan Pablo es profesor asociado de la Universidad Javeriana. Ambos ya nos habían además acompañado en este programa de Protagonistas de la Paz, pero entonces Juan Pablo tiene además una trayectoria importante de investigación en burocracias humanitarias, empresas y derechos humanos, pero también tecnologías de la memoria y justicia social. Y bueno, ha dedicado toda su vida a hacer estos análisis que son muy pertinentes, Juan Pablo, en este momento de la primera audiencia de la comisión. Bienvenido a Protagonistas de la Paz. Gracias, Valentina. Bueno, entonces, tuvimos esta primera audiencia de la Comisión de la Verdad. Nosotros a nuestros oyentes, para contextualizarse un poco con esta conversación, los invitamos a que la revisen, está en YouTube, a que la miren. Es una audiencia que pues se da para efectos del tema de defensores y defensoras de derechos humanos, pero antes de entrar concretamente en ese espacio, quisiera preguntarle a Sofía, que está en la comisión, que nos cuentes un poco, desde que se instaló la Comisión de la Verdad, cuáles han sido las apuestas que se han tratado. Nosotros sabemos que los tiempos de la comisión son mucho más cortos que los de la JEP, que digamos no hay lugar, mejor dicho, uno se mete además a la página de la comisión y hay un relojito andando que a uno le da como angustia. Entonces, cuéntanos, desde que se instaló y que ese relojito está andando, ¿cuáles son las apuestas principales que se ha trazado la Comisión de la Verdad? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la Comisión de la Verdad, la primera apuesta es existir como una entidad autónoma del Estado que puede esclarecer la verdad y dejar en el país un tipo de marca o hito de referencia, porque son solo 3 años. Entonces, no agota el ejercicio del esclarecimiento de la verdad, no agota los ejercicios de memoria histórica, que son múltiples en el país, y no agota la defensa y el cumplimiento de los derechos de las víctimas, pero sí debe marcar de alguna manera un momento en la historia como referencia de qué dice el Estado sobre lo que pasó en el conflicto armado, los contextos explicativos de por qué pasó lo que pasó y qué podemos hacer para que no se repita. Esta Comisión de la Verdad fue acordada en el acuerdo final para la paz entre el gobierno y las FARC-EP, y pues tuvo en cuenta lecciones aprendidas de comisiones de la verdad en el mundo en general, desde el número de comisionados hasta el tiempo que va a durar y los temas que debe tratar. Pero esta comisión tiene algo distintivo a nivel mundial, y es que tiene como objetivo la no repetición. Esto no había pasado nunca antes en otra comisión,
Y esto lo hemos hablado con otras comisiones de la verdad, con expertos que han asesorado a otras comisiones, porque el principal reto es qué sentido tiene que la no repetición sea un objetivo. Cuando uno lee el decreto ley, la no repetición está en un parágrafo como una finalidad. Y cuando la no repetición es una finalidad, pues eso quiere decir que es algo transversal, que todo lo que haga una comisión de la verdad debe buscar que el conflicto armado no se repita. Pero en esta comisión se decidió que además de eso es un objetivo. Eso quiere decir que hay un equipo, hay un rubro, hay un presupuesto y hay una serie de actividades y líneas de trabajo para la no repetición. Entonces, primero que todo, eso es un logro increíble. Vamos a ver si logramos cumplir la expectativa. Pero en ese tiempo tan corto. Exacto. Pero eso quiere decir que tenemos un logro gigante en que esto ya sea un objetivo y que existan acciones para esto. Entonces, las apuestas, digamos, en general de la comisión son esclarecer la verdad, un ejercicio que pues todos nos imaginamos un poco como la entrevista, el testimonio, pero en un país donde ya se ha dicho mucho sobre lo que pasó. No todo, pero sí se ha dicho mucho. Entonces, ¿cómo aseguro que ese esclarecimiento sea novedoso, contribuya de alguna manera a entender lo que pasó, pero que al mismo tiempo me ayude a saber cómo hago para que no se repita? Exacto. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Y ahí viene una pregunta de por qué los esfuerzos anteriores no han funcionado. ¿Por qué la respuesta institucional no ha funcionado o la organización de la sociedad civil aún no ha conseguido esos objetivos? Y por eso la comisión tiene un doble reto. Uno, el esclarecimiento que debe ser sustentado, contrastado, una investigación seria, pero al mismo tiempo tiene que tener una cara pública. Esto también quiere decir que la comisión tiene que construir su legitimidad para que logre ser una referencia. Y al cabo de 3 años, cuando salga el informe final, ese informe final sí se ha apropiado y sí se ha usado. La mayoría de los informes de las comisiones de la verdad, nadie los lee. Nadie los lee, es un mamotreto. Pero el punto es, en esos 3 años, ¿qué hiciste para que la gente entendiera qué dijo la comisión? Para que la gente se involucrara con lo que dice la comisión. Entonces, ese doble reto es en el cual nos encontramos hoy y por eso el primer diálogo para la no repetición. Ese es el sentido, esa fase pública de la comisión. Pues está claro, Sofía, los retos que se tienen y además, un poco tú ya lo mencionabas, Colombia no está en ceros. Colombia tiene y ha tenido una institucionalidad creada desde los diferentes mecanismos de justicia transicional, Centro de Memoria Histórica, el grupo, también que en su momento se creó en la Comisión de Reparación y Reconciliación. Todos estos tienen unos productos, digamos, que recogen testimonios de las víctimas, trabajos de investigación juiciosos en los territorios. Pero hoy, y acá le pregunto a Juan Pablo, hoy, ¿cuál es el reto? Colombia, ¿qué está esperando frente al esclarecimiento? Porque, digamos, ya sabemos que la verdad en el escenario judicial no fue, ¿sí? Con la experiencia de Justicia y Paz, pues no tuvimos la oportunidad de esclarecer causas del conflicto y de traer nuevos actores a ese esclarecimiento. Entonces, hoy, Colombia, ¿qué espera en este modelo de justicia transicional de la Comisión que no se haya hecho antes? Pues sí, Valentina, es una discusión muy interesante porque, digamos, en el marco de los lineamientos de la justicia transicional, pues siempre está justamente el balance entre el tema de la justicia y la verdad. Y lo que, digamos, los académicos, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica han señalado es que, digamos, si bien el tema de la justicia es importante, la verdad, no solo para las víctimas, sino para la sociedad, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el impacto que tienen comisiones como la verdad no es solo para las víctimas, sino para la transformación social, para la transformación del colectivo como un todo, porque algo que se articula con las garantías de no repetición es una transformación en los valores, las representaciones, las relaciones sociales y políticas de la comunidad política, ¿no? Y si la Comisión de la Verdad no tiene ese esclarecimiento, no tiene como ese objetivo, creo que la Comisión se va a volver otra ONG, otra casa en Teusaquillo, como el Centro de Memoria Histórica, digamos que si bien, como tú lo dices, tiene investigaciones muy importantes, ha aportado de manera importantísima a comprender, digamos, la complejidad de la guerra,
no ha logrado tener un impacto social. ¿Sí? Digamos que creo que ese es uno como de los debilidades que tuvo el Centro Nacional de Memoria Histórica, y es que no encontró una manera de articularse a otros medios, digamos, de difusión masiva. Y también entiendo que pues también el contexto tampoco permitía, digamos, es una paradoja, pero yo creo que si la comisión no logra que la sociedad sepa que existe, empezando por eso, sepa qué es y sepa qué está haciendo, la comisión va a ser una institución marginal. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de la comisión de esclarecimiento. Y yo quiero, digamos, poner un caso, y digamos que ha sido como una pregunta constante, que en particular yo he hecho desde que hay Justicia y Paz, ¿por qué la sociedad colombiana no ha podido ver las audiencias? No pudo ver las audiencias, por ejemplo, porque eso no fue un tema público. Sí. Yo en creo el que, canal principal, exacto, a la hora más importante, mejor exacto, dicho. en el canal institucional. Yo creo que sí, algo ha tenido mucho efecto en países como Irlanda, en países como Sudáfrica, como Argentina, fue haber visto, digamos, los escenarios de justicia o los escenarios, digamos, de testimonio de las víctimas, donde la gente se entera, puede tener una visión, porque nadie se va a leer los informes. Y digamos, nadie tiene tiempo para eso. O sea, los académicos tal vez sí, y tal vez no. Tampoco es probable que tampoco lean todos los informes. Pero yo creo que ahí hay un reto, digamos de lograr trascender los medios tradicionales de los informes e impactar a la sociedad. Si no, la comisión no va a tener ningún impacto. Pues bueno, frente a eso, Juan Pablo, quisiera también como traer algunas reflexiones que hemos tenido sobre el tema de esclarecimiento, sobre el tema de memoria, sobre el tema de justicia. Un poco hablamos en esta comisión, no necesariamente se tienen que esclarecer todos los hechos cometidos en el marco del conflicto. La comisión tiene un mandato muy claro frente a priorizar esas reflexiones colectivas que tienen un impacto colectivo, pero que, como lo decía Juan Pablo, van a transformar valores. Y para transformar esos valores, de alguna manera la comisión debe convocar a sectores que no se sienten convocados o que no se han sentido convocados por la justicia transicional. Debe además, como tú lo decías, en términos de medios de comunicación, pues ser muy eficiente en divulgar como sus acciones, pero además debe ser, y voy a usar una palabra muy coloquial, debe ser taquillero, digamos, debe como vender, ¿sí? O sea, la comisión debe ser, no puede ser que todos los colombianos estemos entonces más entretenidos con las peleas del Congreso, porque además somos un país que está acostumbrado a engancharse en la pelea, en la controversia, no tanto como en los debates armónicos. Entonces, ¿cómo han pensado, Sofi, también ahí un poco recogiendo lo que tú decías de las líneas de no repetición, convocar a esos que no están o que no se sienten? ¿Cómo han pensado también volverse un poco más novedosos en esos mecanismos de difusión para al final llegar a una sociedad que además pues no es la misma de los otros países en contextos de justicia transicional? Hoy estamos en una sociedad que está, digamos, súper comprometida y que se deja llevar por medios de comunicación, por redes sociales, como por lugares distintos que no son necesariamente los académicos. Entonces, ¿cómo han pensado desde las líneas de no repetición llegar a ese público de una manera distinta para convocar? Bueno, yo creo que es importante explicar cuáles son esas tres líneas. Entonces, la tradicional de la no repetición es construir recomendaciones que son incluidas en el informe final. Y en el estudio comparativo que hemos hecho de comisiones de la verdad en el mundo, estas recomendaciones se elaboran 6 meses antes de que se acabe la comisión. Se cita a expertos, se cita a víctimas, a organizaciones sociales, se hace una redacción y por lo general responden a estándares de tratados internacionales sobre derechos de las víctimas y el derecho a la reparación. Por lo general, entonces, implementar estas recomendaciones o hacer seguimiento o exigirlas es muy difícil, porque las recomendaciones son, haga una reforma al sistema judicial.
Eso es absolutamente amplio. No son concretas. Y cuando son concretas, son propuestas de proyectos de ley. ¿Sí? Se hace el proyecto de ley de víctimas, pero en Colombia ya tenemos suficientes leyes. Sí. Y el acuerdo final de paz es un tratado, más o menos. Son 310 páginas de recomendaciones. Sí. Y la principal garantía de no repetición en el acuerdo final es la implementación integral del acuerdo. Y de esa premisa parte el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y por supuesto la comisión, que es su componente extrajudicial. Es decir, que lo que diga la comisión en términos de recomendaciones tiene que ser adicional a eso. Claro. Tiene que ser políticamente dirigido, tiene que buscar incidir en la toma de decisiones entendiendo el contexto en el que estamos. Muchos expertos dicen que esta es la Comisión de la Verdad en el mundo con un contexto más desfavorable. Y Pablo de Greiff habla mucho, el ex relator de las Naciones Unidas del derecho a la reparación y que incluye no repetición. Él dice que lo complejo de estas comisiones de la verdad es que no estamos en una transición real o una transición concreta. Todas estas violaciones han ocurrido en democracia. Graves violaciones de derechos en muchos momentos de distintas formas, pero en democracia. Entonces no necesariamente es taquillero para la gente ver un diálogo para la no repetición de la Comisión de la Verdad. Tenemos que a la gente le interese. En Sudáfrica todo el mundo lo quería ver. Era el fin del apartheid, era estos señores rindiendo cuentas de qué fue lo que hicieron, dando respuestas. Hoy en Colombia no necesariamente ese interés existe o preexiste, tenemos que formarlo. O sea, ¿por qué a todos nos debe importar hablar de estos temas? Entonces, para eso en no repetición hemos pensado en las 3 líneas. Una, las recomendaciones que no se construyen desde la comisión 6 meses antes, sino desde ya hemos comenzado y se hace a través de todas las actividades y todas las relaciones que tenga esta comisión. Segundo, una relación directa con tomadores de decisión y sectores priorizados. A eso le hemos llamado procesos específicos de contribuciones para la no repetición. Y el fundamento de eso es, tenemos 13 temas en nuestro mandato. Y el último tema son transformaciones positivas, es decir, ¿de dónde nos agarramos? ¿Qué fue lo bueno que pasó en la guerra? Hubo guerra, existe violencia todavía, persisten ciertas violaciones, pero también hubo cosas buenas. Hubo transformaciones en las entidades del Estado para enfrentar, prevenir, contener o intentar acabar con ese conflicto armado. Entonces, esas transformaciones positivas son la entrada para dialogar con esos sectores contrarios o que no necesariamente, o indiferentes, o que no necesariamente están interesados en hablar con la comisión. Los que hemos priorizado para el primer año es fuerza pública, el sector educativo, el sector justicia y el sector tierras, un poco atendiendo también a los temas principales del acuerdo final, son los principales responsables. Y cuando hablo de sector en el sentido amplio. Fuerza pública, todas las fuerzas. Se ha intentado entablar un diálogo con todos. El sector educativo, hemos comenzado con el Ministerio de Educación, pero asimismo tenemos proyectos en colegios y la idea también es hablar con universidades. Tenemos ciertos convenios con universidades que están más asociados al esclarecimiento, pero que también queremos que se vea desde estas transformaciones positivas, estos casos que han funcionado. ¿Por qué comenzar a hablar de transformaciones positivas? Cuando yo hablo de transformaciones positivas, cambio la manera en la que dialogo. ¿Sí? Y eso es una lección aprendida también de muchas comisiones de la verdad en el mundo. Muchas comisiones sacan a flote el horror, lo horrible que pasó. Sí. Y a veces la sociedad por eso no se lee el informe o por eso ni se lo apropia, porque es algo que en ese momento no les sirve. Entonces, esta parte de las transformaciones positivas son un elemento al cual aferrarnos para poder continuar y de ahí construir más recomendaciones. Es decir, sí, la política de derechos humanos en el Ministerio de Educación sirvió para tal y tal, pero también deberíamos hacer tal y tal. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas conversaciones, estos diálogos lleven eventualmente a poder construir recomendaciones, pero también analizar el por qué. Yo no puedo hablar de qué tengo que hacer para que no se repita sin hablar del por qué. Y no quiere decir que no vayamos a hablar de todos los temas, pero es la puerta de entrada con estos sectores. Y la tercera línea son los diálogos para la no repetición, que buscamos incluir a estos sectores priorizados, pero incluir a más personas,
a más sectores. La idea es a todo el mundo, ¿no? Tuvimos un buen rating en YouTube, hubo pues más visitas de las que esperábamos. En la audiencia, en el diálogo estaban presentes 130 personas que incluían líderes, empresarios, políticos, funcionarios del Estado, un funcionario del gobierno. Entonces la idea sí es ir incluyendo más. El diálogo que busca. Ya tengo la construcción de recomendaciones, que lo hago en todos los espacios, tengo mi relacionamiento con tomadores de decisión para que esas recomendaciones sean apropiadas y no queden en el aire, y tengo el diálogo para la no repetición para discutir los temas duros hoy. Yo tengo 13 temas en el mandato, pero hoy en día siguen ocurriendo muchos de estos problemas. Entonces, el asesinato de líderes o el asesinato de autoridades locales relacionado con afectaciones a la democracia. El narcotráfico continúa hoy. Entonces, la comisión tiene que lograr discutir su mandato a la luz de hoy, obviamente analizando el pasado y viendo qué hacemos hacia el futuro. Ese es el propósito de los diálogos para no repetición. Poner en la mesa esas preguntas difíciles de lo que está ocurriendo hoy, que como sociedad nos debemos hacer. Y por supuesto, entonces, estos diálogos aportan al esclarecimiento, y si visitan este diálogo y lo analizan en YouTube, pues los distintos participantes dan elementos de patrones, dan elementos de contextos explicativos, pero también dan propuestas y compromisos desde cada región o desde cada entidad de lo que se debería hacer para que el asesinato de líderes y lideresas no continúe. Pues Sofía, con esta introducción que yo creo que nos deja claro el mandato y las apuestas de la comisión, nos vamos a un primer corte para regresar sobre los retos y el análisis de la primera audiencia. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, regresamos en este programa de Protagonistas de la Paz, nuevamente analizando la primera audiencia de la Comisión de la Verdad. Y en la primera parte de este programa, pues ya tuvimos muy claro por Sofía la apuesta política de la comisión, el mandato, las razones por las cuales la comisión habla un poco del pasado, pero también de problemáticas del presente y con una proyección a transformar el futuro. Entonces creo que ese margen temporal también nos da una reflexión importante. Pero ahora en este segundo segmento quiero poner sobre la mesa lo que fue esa primera audiencia. Esta fue una audiencia en donde, Sofía lo decía, participaron muchos actores y sectores. Fue un formato de diálogo estilo panel. A mí me pareció que fue un poco panel. Se hacían como unas preguntas orientadoras y cada quien pues mostraba un poco su percepción sobre el tema de defensores. Yo quiero preguntarles qué sintieron con esa primera audiencia, qué fortalezas encontraron, pero también qué retos identifican, y para eso le doy la palabra a Juan Pablo, frente a lo que sucedió en este escenario. Bueno, gracias, Valentina. Pues yo claramente valoro muchísimo este tipo de espacios. Yo creo que es muy necesario, pero pues yo creería pues que no es una audiencia, ¿no? Eso, digamos, no... Entiendo, digamos, para mí fue confuso, no esperaba eso, digamos, yo esperaba otra cosa, por eso creo que no ha sido la primera audiencia. Yo creo que era un diálogo sobre un tema de coyuntura, digamos, que afecta, que nos está afectando ahora a la sociedad, digamos, y pues eran las impresiones de diferentes actores sobre el tema. Pues yo esperaría una audiencia, digamos, más una cosa testimonial, ¿no? Donde están diferentes actores, donde están tratando de contar un contexto particular, una historia asociada a sus trayectorias biográficas y a cómo, de alguna manera, el conflicto afectó sus vidas, etcétera. Y de pronto algunos expertos o algunos académicos, digamos, que digamos, especulando sobre el tema. Eso es mi primer comentario. El segundo es que tampoco esperaba que fuera algo como tan aséptico. Es decir, algo como señala Valentina, digamos, es algo que es el formato, digamos, típico que se ha construido en Colombia a través de la cooperación internacional, digamos. Yo esperaría que estos diálogos no fueran en un estudio en Bogotá, no sé dónde fue, pero pues esperaría que... Y creo que la comisión ha insistido en este tema y es que tiene un enfoque regional, territorial, ¿no? Y es ahí donde yo no se ve, digamos, actores regionales, digamos, no se ve la sociedad.
Y bueno, y seguramente por eso mismo, porque no era una audiencia, digamos, tenía otros propósitos y otros fines, y yo creo que eso generó de pronto un poco de confusión, digamos, por lo como se llamó, sin decir que no fue un espacio tremendamente importante para hacer una denuncia, para poner sobre la mesa un tema que es absolutamente crítico en nuestros días. Entonces, de pronto eso, de pronto tengo de pronto más preguntas que sugerencias, porque no sé si esos contextos testimoniales existirán. Nuevamente, como pensando en Sudáfrica, algo que destacan el formato testimonial y regional muestra, por ejemplo, es que muchas de las víctimas los perpetradores y las víctimas pertenecían a las mismas comunidades, por ejemplo. No era esta visión de, obviamente por cuestiones políticas, digamos, porque eran policías, o sea, que se parece mucho a lo que sucede en Colombia, es decir, policías que perpetraron crímenes contra su propia comunidad en Sudáfrica, ¿no? Y los diálogos servían para hablar de eso, para entender qué era lo que había pasado, para entender que entre hermanos y hermanas había habido victimización, digamos, y yo creo que esa es la función de una comisión, ¿no? Pero yo no creo que la comisión vaya hacia ese camino acá. No creo que se quiera meter en ese... Esa es mi impresión, por lo que yo he visto y por lo que han dicho. Falta ver si la comisión se quiere ensuciar o no. Y si la sociedad... Ahí sí y si estamos listos para esa vaina. Sí, o sea, yo no quiero estamos... ponerme en el argumento, digamos, de que no estamos listos para la verdad, no. Pero yo creo que eso es, en el contexto de la polarización actual, vamos a abrir la caja de Pandora a la sociedad, digamos, no sé, eso en qué depare, porque nosotros creo que no somos una sociedad política muy madura, que podamos enfrentar eso, sino que entonces de una ya digamos, lo que eso es encrispa la violencia. Entonces yo creo que eso es un reto tenaz para la comisión, pero no sé si esas metodologías como el tema de los casos emblemáticos y todo eso, que es una continuación del aprendizaje institucional colombiano, va a seguir siendo el modelo, ¿no? Yo pondría este diálogo, digamos, en un estatus, digamos, de una discusión de coyuntura, pero no creo que vaya encaminada hacia cumplir los objetivos de la comisión. Ahí yo creo, Juan Pablo, y ya le damos la palabra a Sofía para que nos comparta su opinión. Yo creo que en esta parte del programa Sofía no va a resolver todas las dudas sobre la comisión, sino más bien como a compartir desde su visión personal y profesional como esos retos. Yo siento que en el formato, y también estamos de acuerdo, si bien estaban actores sentados, a mí me pasó un poco que yo veía, pues primero a las FARC afuera del auditorio y creo que claramente en el acuerdo, o sea, estaba en el auditorio pero no dentro de la conversación, mejor dicho. Y creo que en este momento del país, en donde hay como un cuestionamiento frente a la JEP, sobre todo, pero que en todo caso el cuestionamiento frente a la JEP de alguna manera salpica a la comisión y a la unidad de búsqueda, o sea, lo que está en debate público en el Congreso es el modelo de justicia transicional. Entonces sí siento que en ese primer espacio sí faltó un poco como la participación activa de las FARC. Y activa de las FARC en términos de coherencia un poco como con su discurso de nosotros estamos acá para el esclarecimiento, estamos acá para la reparación a las víctimas, mientras efectivamente se posesiona Santrich en el Congreso. O sea, digamos, en ese modelo de justicia transicional, yo siento que la sociedad está esperando también esa voluntad, la materialización de la voluntad política de la reparación a las víctimas. Y en ese sentido, claro, el diálogo entre el gobierno, los líderes y lideresas frente a una problemática actual, pues es súper relevante, pero no necesariamente es distinto o no ayuda a transformar ese imaginario que se está construyendo frente al modelo de justicia transicional. Entonces es un tema que yo lo quiero poner sobre la mesa como una reflexión a la comisión y como una reflexión a las FARC. ¿En dónde está la voluntad política de las FARC en la comisión? O sea, de alguna manera queremos verla, queremos al tiempo que estamos viéndolos en el Congreso participar, suscribir un poco su mandato frente al esclarecimiento.
Lo otro frente a quienes acompañaron el espacio, si bien había una representación de empresarios, creo que también me pasó que veía a los mismos con las mismas. Uno sabe que hay un grupo tanto de movimientos políticos como de actores de la academia, de organizaciones que están muy jugados y que siempre han estado. Esos siempre han estado ahí y además siempre han tenido un rol muy activo. Esos ya los vimos, ya los hemos oído, ya sabemos que están ahí. Nuevos actores y sectores que, aparte del sector privado, que creo que es un logro importantísimo, no vimos. Frente a medios de comunicación que incluso pues hacen oposición al modelo de justicia transicional. El Congreso de la República, que también desde los sectores de oposición tiene unas líneas. Entonces, creo que hay un reto enorme en este momento de la comisión para traer al diálogo a esos sectores. Entonces, creo que el tema para la no repetición es súper claro e importante, pero no sé si para la agenda de justicia transicional en Colombia, de lo que demanda una sociedad polarizada, que le está además haciendo frente a el modelo de justicia transicional en el Congreso, pues la comisión si está logrando, no sé si está logrando en estos mecanismos y estos formatos y estos espacios traer como esa discusión. Estoy de acuerdo también con Juan Pablo frente al tema de la caja de Pandora. No se trata pues de hurgar las heridas y meternos en el amarillismo, que siento que sí hay una expectativa de algunos de que esto sea la comisión y ese no es para nada el espacio, pero sí creo que las convocatorias temáticas sí deben ir al tema ético y de valores y de justificación de la violencia que todavía persiste en nuestra sociedad. Y para eso siento que la comisión debe indagar con quienes está sobre esos imaginarios, sobre quién está sobre las formas de pensar, o sea, como usted qué piensa y por qué legitima esa acción, como entidad de gobierno, como sector privado, pero sobre las formas de pensar y discutir tanto la construcción de la paz como la violencia en Colombia. Entonces, si los debates van más, creo que en el sentido de indagar sobre las formas de pensamiento, sobre los sentimientos que eso generan, de pronto podremos generar una reflexión ética y de valores. Ahora le damos la palabra a Sofía, obviamente, no para que responda a todas estas angustias existenciales sobre la comisión, sino también para que nos cuentes cuáles han sido también esas dificultades en el panorama político, porque es que no es digamos, tú dices, la comisión no la tiene fácil, ¿sí? Está en un momento complejo. ¿Cuáles han sido también esas dificultades para generar estos debates o para proponer estos temas como éticos y morales desde la comisión? Sí, bueno, primero quisiera sí contestar como el cumplimiento del mandato y bueno, que estamos en un proceso de evaluación de los resultados de este primer diálogo. Bueno. Esto es un proceso de diálogo público y la idea es que sean muchos, al menos 20 diálogos, no es uno solo y no son eventos. Y que pues esto que me están diciendo en este momento sirve mucho para esa evaluación y que yo estoy absolutamente implicada en el diseño de este diálogo. Entonces, bienvenida a la crítica constructiva. Exacto, tal cual. Y que lo pensamos mucho y por supuesto el diseño de esta metodología supuso muchas discusiones pues nadie tiene la fórmula para acabar con la polarización o para hacer frente a la polarización y cada paso que damos hay una preocupación por ahondar la polarización, que definitivamente ese no es el objetivo de la comisión. Que yo creo que a eso va un poco esa expectativa amarillista, es decir, eso cómo contribuiría a lidiar con la polarización en la que estamos en el país. Entonces, bueno, yo creo que los diálogos para la no repetición son parte de nuestra línea de diálogo público y existe otra herramienta que son los encuentros por la verdad, que con eso no hemos comenzado y de esos encuentros por la verdad podemos encontrar
vamos a encontrar elementos testimoniales más similares a lo que en el mundo y en otras comisiones le llaman audiencia. Audiencia no judicial, por supuesto, y por eso esa palabra es tan compleja. Sí. Y se llaman encuentros por la verdad para que no se sienta que es algo judicial, que es algo indagatorio, pero sí tiene el componente testimonial. Pero sí, por eso se tomó una decisión que hay 2 herramientas. Están los encuentros por la verdad, pero también están los diálogos para la no repetición. Y esa diferencia de esas 2 herramientas se da porque sí, la comisión tiene un convencimiento que la sociedad no ha enfrentado los problemas de la manera que lo tiene que hacer. Entonces ha habido muchos ejercicios de memoria, ha habido muchos ejercicios de denuncia, las organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un trabajo increíble, pero la sociedad un poco se hace a un lado en esas discusiones. El objetivo del diálogo para la no repetición sí es llegar a esos otros. Entonces, claro, la crítica de vía a los mismos hay que lograr que no veamos a los mismos con las mismas. Esa es la primera lección aprendida. Entonces, los encuentros por la verdad buscan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento por partes responsables y el reconocimiento de la sociedad en general. Y para ese reconocimiento con responsables, la comisión se encuentra trabajando en la actualidad con distintos grupos y la idea es que en el segundo año podamos ver eso que nos imaginamos. Perfecto. ¿Sí? Pero por supuesto ese proceso necesita madurarse aún más, pero distintos grupos excombatientes han estado absolutamente comprometidos con esta labor con la comisión, pero es algo que se tiene que madurar, construir bien, porque si es un proceso serio, no puede ser salir a decir las primeras 3 cosas que se les ocurran. Exacto. ¿Sí? Entonces en esas estamos. ¿Por qué comenzar con el diálogo para la no repetición? Porque es poner en sintonía a la comisión con los problemas de hoy. Que creo que eso es muy valioso porque en otras, y sí es la primera. Y me gustó ese comentario, Juan Pablo, porque la comisión, primero la primera crítica era que no había salido, que no se le ve. Entonces, pues si era un logro, bueno, salimos en vivo, aquí estamos haciendo lo que nos toca hacer. Habíamos tenido unas presentaciones en la Feria del Libro, pero es una cosa mucho más modesta y donde no necesariamente la comisión estaba desarrollando su misionalidad, sino que está hablando de lo que hace, ¿sí? Que es parte también del reto, que la gente entienda quién es la comisión, qué hace la comisión, pero esto es poner en escena nuestro mandato. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo contribuimos al esclarecimiento? ¿Cómo buscamos la no repetición? Y en los encuentros por la verdad también se pondrá en escena ese objetivo de reconocimiento y, por supuesto, de contribuir a la no repetición y a la convivencia en estas 2 escenas. Entonces, estos son nuestros componentes públicos que van paralelo a ese proceso de esclarecimiento y que, por supuesto, se alimenta del proceso de esclarecimiento y estos eventos o procesos también alimentan ese proceso de esclarecimiento. Entonces, si me pongo a hablar de estructura institucional nos perdemos, pero yo creo que, bueno, el principal reto del diálogo sí es la inclusión. Y el primero se hizo en Bogotá, pero había personas de las regiones. Conectadas. Sí, y estaban presentes. Ah, ok. O sea, no era una discusión de personas del centro. Entonces, en los protagonistas teníamos a 2 lideresas, una del Meta, otra de Cauca, teníamos al alcalde de Toribío, el gobernador de Nariño, la empresaria de Antioquia, y pues teníamos obviamente tomadores de decisión a nivel central también, pensando que tenemos que buscar incidir en eso, ¿no? Pero por eso había tomadores de decisión locales y teníamos a un defensor de derechos humanos del sur de Córdoba. Entonces, la idea es que la región sí estuvo presente y era parte de la discusión. Y muchos de los elementos que dieron era sobre qué está pasando en esos territorios. Y en el público teníamos 20 invitados externos, la mayoría líderes que vinieron a acompañarnos. Y por eso también en una parte de la audiencia hubo un video de un testimonio de un líder de Río Sucio.
La idea es, una primera lección aprendida es que sí queremos tener más ayudas audiovisuales, porque de pronto el diálogo se convierte muy largo y muy engorroso. Y cada quien como que se sentó, yo un poco, perdón, te interrumpo, Sí. siento que en el formato del diálogo, con las preguntas, hacían que cada quien como que o hiciera rendición de cuentas, que incluso algunos miembros de la comisión dijeron, no, es que esto no es una rendición de cuentas. Otros como que empezaron a opinar sobre temas que no necesariamente tenían que ver. Entonces, claro, la moderación de esto es un reto enorme, pero incluso también la preparación de las personas que llegan al espacio. Un poco uno no les puede decir, mire, usted vaya a opinar libremente. Pues sí, digamos, todos tenemos derecho a la opinión libre, pero usted tiene su rol o digamos, la expectativa de Colombia frente a usted en ese espacio es esta. ¿Sí? O sea, pero sí entiendo la complejidad de lo que tú dices, que se iba como el uso de la palabra y al final uno decía, bueno, ¿en qué tema es que estamos? Muy complejo con tantas personas además. Sí, o sea, esta preparación, pues la metodología del diálogo público y los diálogos para no repetición la iniciamos hace ya un rato, y la preparación específica de este primer diálogo, Larga Vida a los Líderes Sociales, comenzó hace alrededor de un mes y medio. Los hitos en el proceso fueron básicamente, primero, hablar con organizaciones que han hecho seguimiento a esta situación y entidades del Estado. Hablamos con 11 en total. Esto incluyó Fiscalía, Defensoría, Indepaz, Somos Defensores, bueno, en fin, una lista larga, Pastoral Social, pares que nos dieron mucha información, y también tenemos un cruce de bases de datos. O sea, la comisión está en un proceso de análisis de bases de datos, un poco atendiendo a esto que han señalado, y es que no hay una cifra definitiva, no hay un criterio unificado para analizar el asesinato de líderes. Y por eso el presidente de la comisión, Francisco de Ruth, dijo en algún momento que ya hemos identificado más de 4.700 desde el 86, pero ese conteo continúa. Sí. Eso por un lado, en temas de análisis de la situación de la que vamos a discutir. Por otro lado, hablamos con expertos y con líderes sociales en el momento amenazados sobre qué esperaban que se preguntara. ¿Sí? Y el punto del diálogo para no repetición es qué pregunta hago. Y esa sí fue la discusión más grande de yo cómo hago la pregunta. Comenzamos pensando en la pregunta general, que es ¿por qué hace 30 años y aún hoy siguen asesinando a líderes sociales? Y esa pregunta tiene un sentido histórico, pero tiene un sentido de análisis coyuntural. Y la otra pregunta es ¿qué es lo que debemos hacer distinto desde el Estado y desde la sociedad para que esto no siga ocurriendo? Entonces ahí la apuntamos a las causas, pero también la apuntamos a un análisis de la respuesta. Exacto, y de cómo ha sido la respuesta. La idea sí es que el diálogo llegue más profundo, y esas preguntas las vamos a tener que seguir afinando. Sofía, pero entonces ahí para también involucrar a Juan Pablo en esta reflexión. Digamos, ya estamos identificando retos, estamos identificando lecciones aprendidas y estamos identificando, pues con lo que también nos cuenta Sofía, algunos temas metodológicos. Yo quisiera preguntarle a Juan Pablo sobre los temas de la comisión. Acá hay un tema que es el de defensores que se propuso para este diálogo público, ya Sofía nos dijo por qué, pero es un tema de coyuntura para el gobierno nacional, en donde todo el mundo está diciendo sus cifras, cada quien está teniendo sus interpretaciones. Este es un tema que la comisión debería profundizar en su mandato, que tiene una reflexión frente a la no repetición, o qué otros temas deberían proponerse para estos diálogos desde tu punto de vista. Nos toca ir a un corte, pero ya cuando regresamos volvemos con la posición de Juan Pablo sobre los temas álgidos importantes para la Comisión de la Verdad. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, regresamos a Protagonistas de la Paz, nuevamente abordando el tema de la Comisión de la Verdad, pero con Juan Pablo, que nos va a contar también su percepción sobre los temas
que deberían plantearse en estos escenarios de esclarecimiento? Bueno, yo creo que justamente la discusión sobre el asesinato de líderes, digamos, y también esto puede ser una pregunta para ti, es sí, sobre qué modelo de verdad y sobre qué modelo de justicia separa todo el sistema. Y creo que viene a ser la discusión central que, digamos, que enmarca esta polarización, y es si queremos conocer perpetradores y responsables, o si queremos saber quiénes son los beneficiarios del conflicto en Colombia. Y eso es una pregunta gruesa, porque entonces lanza a la comisión hacernos una pregunta sobre verdades estructurales, ¿no? Es decir, y mi pregunta es si la comisión aspira a eso, digamos, a dar algunas claridades sobre cuál ha sido el lugar, digamos, del modelo económico en las causas del conflicto. ¿Por qué esa pregunta tan importante? ¿Por qué los líderes sociales son víctimas? Eso no tiene que ver con una cultura política producida por la historia institucional colombiana, donde los liderazgos sociales son una amenaza para el orden establecido, para el orden local, para el orden regional y para el orden nacional. No sé si la comisión se va a responder esas preguntas, ¿no? Entonces yo pienso que esos son retos, porque, digamos, creo que ese tipo de preguntas fueron las preguntas que renunció el Centro Nacional de Memoria Histórica. Al darle la responsabilidad a la víctima de contar la historia, ¿no? A través de este tema de su metodología de los casos emblemáticos, de alguna manera también renunció a las causas, a explicar las causas de la violencia en Colombia, que es una discusión viejísima. Esto no es nada novedoso lo que yo estoy diciendo acá, pero digamos, creo que eso nos lleva a pensar en entonces cuáles son esos temas, digamos, que son duros en Colombia, y tiene que ver, por ejemplo, con el lugar de las empresas en el conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el lugar de las corporaciones transnacionales en el conflicto armado, digamos, que se articulan a un modelo de desarrollo muy particular en Colombia. Digamos que hay que entender, digamos, aquí esto hablo de manera de hipótesis, pero digamos, creo que es un trabajo, digamos, que no sé hasta qué punto, cuando la comisión habla de patrones, no sé si no habla de patrones de victimización o habla de patrones estructurales de victimización. Yo sé que es una pregunta difícil, y yo sé que eso tiene que ver con cuál verdad es con la que el país se quiere quedar, ¿no? Claro. Y eso pues es un reto para todo el mundo. El otro tema es pero yo creo que la comisión en esto sí ha entendido y ha escuchado digamos, que lo tiene muy claro, y es el lugar, digamos, de la región en la producción de la verdad, el lugar de los actores regionales en producir unos testimonios situados y contextualizados de una historia regional. Pero hay otros elementos a tener en cuenta, y es que digamos que la configuración de la violencia regional está articulada a múltiples victimizaciones y a múltiples desplazamientos. Digamos, por ejemplo, hablo del caso Guaviare, sur del Meta. Lo que tú encuentras ahí, por ejemplo, en una vereda como Bellavista, tú encuentras ahí a gente que ha venido de múltiples violencias, ¿no? De la costa pacífica, y de múltiples violencias en momentos históricos diferentes. Entonces viene de múltiples lugares, pero también de múltiples momentos en la historia. Y tú ves la historia de cada una de esas personas de esa vereda, su origen es el de la violencia, la razón por la que están ahí, y de múltiples formas de violencia. Y ellos sufren otras formas de violencia estando ahí, ¿no? Y yo pienso que esa es una dimensión, digamos, que es importante que la comisión también dé cuenta, digamos, que las poblaciones campesinas, que las poblaciones indígenas, que las mujeres rurales, digamos, no enfrentaron un hecho de violencia, sino viven en un marco de violencia. Y yo pienso que la ciencia social, digamos, las ciencias sociales, la investigación, digamos, ha construido como una historia de que es la biografía la que tiene unas historias de violencia. Pero no hemos podido entender otro marco donde la gente vive cotidianamente en la violencia, y donde sus ancestros han vivido en la violencia. Y se han acostumbrado y a vivir estratégicamente de manera resistente, a hablar con el Estado, pero también a hablar con el grupo armado que está ahí.
digamos, ellos negocian con todo el mundo todo el tiempo, con todos los actores. Y son las víctimas también, digamos, de la presión del Estado porque dialogaron con un grupo armado o dialogaron con el otro, ¿no? Y esa situación es lo que hace tan vulnerables a los líderes sociales, porque los líderes sociales son los que negocian por las comunidades para protegerse. Y yo pienso que hay que tener una mirada más allá de los casos emblemáticos y los patrones que, digamos, se heredan de lo que se ha hecho, que es un aprendizaje muy importante, yo valoro muchísimo, pero necesitamos otros marcos interpretativos, otros marcos metodológicos e imaginativos para hablar de la violencia en Colombia. Gracias, Juan Pablo. Mensajes finales, Sofía, entendiendo que acá obviamente los retos siguen y pues seguirán en el proceso de construcción de la verdad en el que anda la comisión. Bueno, lo primero es que los diálogos continúan y que continúan en distintos municipios. No van a ser aquí en Bogotá, la idea es cada uno en un distinto sitio atendiendo al tema, a la coyuntura, a cómo ha sido históricamente ese problema. Segundo, que seguimos con el relacionamiento con sectores priorizados y que queremos que más y más personas participen en esa línea, pero también en los diálogos. El principal incentivo es la comisión debe escuchar a todo el mundo. La comisión no escucha a un sector, no prioriza unas voces, escucha todas las voces. Ese es el valor de una entidad autónoma del Estado que puede sentarse a escuchar sobre el esclarecimiento a todos los actores y sectores. Eso implica que hay oportunidades. Hay oportunidades de colaborar con el trabajo de la comisión en muchas coyunturas y desde lo territorial seguimos abriendo casas de la verdad en distintos sitios. En los próximos días se va a abrir la de Guaviare, la de Florencia. Y la idea es seguir llegando de esa manera a que todos hagamos parte de esta tarea de esclarecimiento de la verdad y de cómo nos comprometemos para que esto no se repita. Ese compromiso, porque no se repita, como decía Juan Pablo al principio, implica unas transformaciones de cómo pensamos, unas transformaciones culturales que son muy importantes. Entonces, en este proceso de diálogo público, el día antes de la audiencia hubo una puesta en escena con Doris Salcedo sobre la importancia de la vida de las víctimas, de los líderes que han sido asesinados. Digamos, eso fue un primer intento, pero la idea sí es que estos procesos estén acompañados de actos simbólicos de este tipo que convoquen de alguna manera distinta, porque obviamente el formato de diálogo es una cosa estructurada y está pensada para eso, porque está pensada para llegar a las causas profundas de lo que pasó, pero que ojalá en ese proceso tengamos otras herramientas con las cuales nos conectamos de mejor manera, como es escribir el nombre de un líder, que con eso nos podemos conectar todos. Y pues esas son como los principales mensajes, lecciones aprendidas, totalmente mayor inclusión, ver cómo no vemos los mismos con las mismas, ver cómo esas preguntas llevan a fondo la discusión. Creo que para hacer un primer intento sí evitamos la rendición de cuentas, es decir, desde el gobierno y desde el Estado dieron respuestas un poco más estructuradas, pero la idea sí es ahondar más en ese tipo de explicaciones. Y por supuesto que la comisión está atenta, abierta a todos los comentarios. Tenemos poco tiempo, pero en ese tiempo ojalá hagamos las cosas mejor cada día y hay muchas cosas que mejorar. Bueno, gracias a Sofía y a Juan Pablo por acompañarnos. Ya saben, toda nuestra audiencia, este proceso de esclarecimiento es de todos. No se trata como de solo criticarlo, sino de hacer parte de la transformación que supone un ejercicio de esclarecimiento, de no repetición, de convivencia, sumarnos a la reflexión colectiva por parte de este programa de Protagonistas de la Paz para que sigamos trayendo a estos espacios un lugar para reflexionar sobre las oportunidades y los retos del esclarecimiento. Gracias a todos, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Desde acá estaremos atentos a las preguntas, inquietudes que surjan hacia adelante y gracias por acompañarnos. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz.
Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la paz.